Imagina ir a la iglesia, a asistir a una misa y encontrar a tu esposo con una amante. Descubre los eventos que ocurren justo después de descubrir una traición sin precedentes. Laura despertó al sonido de su alarma a las 6 de la mañana, como todos los días, con la certeza de que cada hora ya estaba planeada. Su vida era una perfecta sucesión de tareas, horarios y responsabilidades. Se levantó en silencio, intentando no despertar a Héctor, quien dormía profundamente al otro lado de la cama, envuelto en las sábanas. Aunque compartían el mismo lecho, Laura sentía que había una distancia invisible que los separaba, una brecha que con el tiempo se había ido ensanchando y de la cual ninguno de los dos parecía hablar. Preparó el desayuno con la misma dedicación de siempre. Jugo de naranja recién exprimido, tostadas con mermelada casera y el café bien cargado que a Héctor le gustaba tanto. Era el tipo de ritual que para Laura representaba un momento de conexión, una forma de expresar el amor y la devoción que sentía por su familia. Pero últimamente notaba que él parecía menos interesado en estos detalles. Comía apresuradamente o en algunas ocasiones salía de casa con una excusa rápida, dejando la taza a medio terminar. Aquella mañana no fue diferente. Héctor apareció en la cocina con el rostro serio y una prisa que parecía injustificada. Saludó a Laura con un beso breve en la mejilla, sin mirarla a los ojos, y se sentó en la mesa para beber el café casi de un trago. «Tengo que irme temprano hoy. Hay mucho trabajo en la oficina», dijo, dejando la taza en el fregadero. «¿No te quedas a desayunar? Preparé tus tostadas favoritas», respondió Laura, intentando no mostrar su desilusión. «Hoy no, gracias. Nos vemos en la noche, ¿vale?» Y antes de que ella pudiera responder, Héctor ya había tomado su maletín y salido por la puerta, dejando un silencio que resonó en toda la cocina. Laura miró la taza abandonada, preguntándose en qué momento habían llegado a esta situación. Héctor siempre había sido un hombre dedicado, atento, el tipo de esposo que volvía a casa con una sonrisa y un beso cariñoso. Pero en los últimos meses, su comportamiento había cambiado. Había una frialdad en sus gestos, una distancia en su mirada que Laura no lograba comprender. Al principio había intentado justificar su comportamiento. Pensaba que quizás era el estrés del trabajo, las responsabilidades o simplemente el cansancio. Pero cada vez le resultaba más difícil ignorar las señales de que algo estaba mal. A lo largo del día, mientras realizaba sus tareas y atendía sus responsabilidades, esos pensamientos volvían a su mente como un eco persistente. Se preguntaba si había hecho algo para provocar ese distanciamiento, si había fallado en algo como esposa o si simplemente Héctor ya no la amaba. Esa idea la llenaba de tristeza y ansiedad, pero también la empujaba a buscar respuestas. Esa noche, cuando Héctor regresó a casa, Laura lo observó en silencio, intentando descifrar algún cambio en su expresión, algún indicio de lo que pasaba por su mente. Pero él parecía igual de distante, inmerso en sus propios pensamientos, como si la presencia de Laura fuera una sombra en su rutina. Durante la cena, hablaron de cosas triviales, intercambiaron palabras sobre el clima, el tráfico y las noticias, pero evitaban tocar temas profundos, aquellos que realmente importaban. Laura sentía que, a pesar de estar juntos, había un muro entre ellos, un muro que ella no sabía cómo derribar. Al final de la noche, mientras se preparaban para dormir, Laura intentó una vez más acercarse a Héctor, buscando algún gesto de cariño, algún signo de que él aún la veía como la compañera de vida que había elegido. Pero él, sin darse cuenta de sus intentos, se limitó a darle la espalda y cerrar los ojos, cayendo en un sueño profundo que parecía alejarlo aún más. Durante los días siguientes, Laura comenzó a observar pequeños detalles que antes no había notado.
Las ausencias de Héctor eran cada vez más frecuentes. Pasaba menos tiempo en casa y cuando estaba, parecía estar siempre distraído, como si su mente estuviera en otro lugar. Ya no compartían los momentos de complicidad que antes los unían. Las risas y las conversaciones que solían llenar la casa se habían desvanecido, dejando en su lugar una sensación de vacío y soledad que se hacía cada vez más difícil de ignorar. Sin embargo, Laura no se atrevía a confrontarlo. El miedo a descubrir una verdad dolorosa la paralizaba. Prefería aferrarse a la esperanza de que todo se debía al estrés o a algún problema temporal, algo que eventualmente se resolvería por sí solo. Pero en el fondo, sabía que estaba huyendo de la realidad, evitando enfrentar una situación que quizás ya no tenía solución. Una tarde, mientras organizaba las cosas en su habitación, encontró en el cajón de Héctor una pequeña tarjeta, una de aquellas que entregan en tiendas de lujo. La tarjeta no tenía mensaje ni firma, pero Laura sintió que algo en su interior se rompía al verla. ¿Por qué Héctor tendría una tarjeta así si nunca la mencionó? ¿Acaso había un secreto que él le ocultaba? Laura, con el corazón acelerado, guardó la tarjeta de nuevo en el cajón, como si al hacerlo pudiera deshacerse de las dudas que la atormentaban. Pero sabía que era imposible. Las sospechas habían echado raíces en su mente y no podría ignorarlas por mucho más tiempo. Esa noche, mientras Héctor dormía a su lado, Laura se quedó despierta, pensando en todas las posibilidades, en todas las explicaciones que pudieran justificar el comportamiento de su esposo. Sabía que tarde o temprano tendría que enfrentar la verdad, que no podía seguir pretendiendo que todo estaba bien cuando en realidad sentía que su matrimonio se desmoronaba lentamente. Laura cerró los ojos, deseando que todo fuera solo una mala racha, un malentendido que pudiera solucionarse con el tiempo. Pero en lo profundo de su corazón sentía que algo había cambiado para siempre y que el camino que tenía por delante sería mucho más difícil de lo que imaginaba. Héctor manejaba en silencio por las calles de la ciudad, inmerso en sus propios pensamientos, mientras el tráfico avanzaba a paso lento. Miraba sin realmente ver los edificios y las luces a su alrededor, y en su mente resonaban preguntas que había evitado hacerse por demasiado tiempo. Durante años había llevado una vida que muchos considerarían ideal: una esposa dedicada, una casa impecable y un trabajo respetable. Sin embargo, en algún momento, aquella vida había comenzado a sentirse como una jaula. Al principio, había atribuido su inquietud al estrés del trabajo y las exigencias de la rutina. Pero a medida que los días pasaban, la sensación de vacío se había vuelto imposible de ignorar. Sentía que algo faltaba, como si hubiese perdido una parte de sí mismo en algún momento del camino. La alegría y la pasión que alguna vez lo impulsaron a perseguir sus sueños parecían haberse desvanecido, dejándolo atrapado en una vida monótona. Héctor recordaba la época en que él y Laura eran jóvenes y llenos de entusiasmo. Solían compartir largas conversaciones sobre el futuro, hablar de sus metas y soñar con una vida llena de aventuras y experiencias nuevas. Pero con el tiempo, esas conversaciones se habían transformado en silencios, en intercambios superficiales sobre el clima y los asuntos del día. Aquella complicidad que los unió había desaparecido, y aunque aún apreciaba a Laura, ya no sentía por ella el mismo amor apasionado de antes. Sin darse cuenta, había comenzado a distanciarse. Pasaba más tiempo fuera de casa, justificando sus ausencias con reuniones y proyectos de trabajo que en realidad no eran tan urgentes. Descubrió que, al estar lejos, podía respirar, pensar y, sobre todo, escapar de la sensación de insatisfacción que lo atormentaba. Fue en uno de esos momentos de evasión cuando conoció a Sofía. Una tarde en la iglesia se sentó en la última fila, buscando un refugio donde pudiera encontrar algo de paz.
Allí estaba ella, sentada unos bancos adelante, con una presencia tranquila y una sonrisa serena que lo desconcertó. Sofía era voluntaria en la comunidad, conocida por su amabilidad y su disposición para ayudar a todos los que la necesitaban. Al cruzarse, ella lo saludó de forma casual, y él respondió con una cortesía que, sin saber por qué, se sintió obligada. A partir de ese primer encuentro, Héctor comenzó a asistir a la iglesia con más frecuencia, buscando, quizás inconscientemente, la oportunidad de verla de nuevo. Con cada encuentro, sus conversaciones se volvían más profundas. Sofía tenía una capacidad especial para escuchar sin juzgar, y Héctor encontró en ella un consuelo que hacía tiempo no experimentaba. Le confesaba sus frustraciones, sus miedos y su creciente sensación de vacío. Sofía lo escuchaba en silencio. A veces le daba algún consejo, pero la mayor parte del tiempo se limitaba a estar allí, creando un espacio seguro donde él podía ser honesto consigo mismo. Para Héctor, esos momentos con Sofía se convirtieron en un escape, un oasis en medio de una vida que sentía desmoronarse. Sin embargo, en lo profundo de su ser, sabía que había algo peligroso en esa relación. Aunque intentaba convencerse de que solo eran amigos, Héctor no podía negar que cada vez que la veía sentía una emoción que había olvidado hacía mucho tiempo. Sofía despertaba en él una energía nueva, una chispa de entusiasmo que lo hacía sentir vivo nuevamente. Al mismo tiempo, se debatía entre la culpa y la atracción, sabiendo que esa conexión, aunque platónica, traicionaba a Laura y el compromiso que habían hecho años atrás. Durante las noches, mientras Laura dormía a su lado, Héctor se encontraba incapaz de conciliar el sueño. Miraba el techo de la habitación, atormentado por una lucha interna que parecía no tener solución. Pensaba en lo injusto que sería para Laura descubrir sus sentimientos por Sofía y en cómo esa situación podría destruir el hogar que habían construido juntos. Pero también sabía que quedarse en silencio, fingiendo que nada estaba mal, era igual de dañino. A medida que pasaban los días, Héctor comenzó a vivir una doble vida. Durante el día, intentaba cumplir con sus responsabilidades familiares, aunque cada vez le costaba más mantener las apariencias. Por las tardes, buscaba cualquier excusa para alejarse y encontrarse con Sofía, anhelando esos momentos en los que podía olvidar sus problemas y ser simplemente él. La relación con Sofía aún no había cruzado la línea de lo físico, pero Héctor sentía que emocionalmente ya la había traicionado. Una tarde, mientras caminaban juntos por el parque después de la misa, Sofía lo miró con una expresión de preocupación. «Héctor, siento que estás sufriendo y no quiero que te sientas así por mi culpa. Quizás deberíamos dejar de vernos tanto», dijo ella con un tono suave y comprensivo. Héctor la miró, sintiendo una punzada de desesperación ante la idea de perder aquellos momentos de paz que compartía con ella. Por primera vez, se permitió ser completamente honesto. «No es culpa tuya, Sofía. Eres lo mejor que me ha pasado en mucho tiempo. Me haces sentir libre, en paz, algo que hace años no siento», confesó, sin poder ocultar la emoción en su voz. Sofía lo observó en silencio, comprendiendo el peso de sus palabras. Aunque no respondieron, ambos sabían que su relación había cruzado un límite y que los sentimientos que compartían habían dejado de ser una simple amistad. A partir de ese momento, todo cambió. Héctor se sumergió aún más en su vínculo con Sofía, buscando en ella la pasión y la conexión que ya no encontraba en su matrimonio. Sin embargo, cada vez que regresaba a casa, la culpa lo golpeaba con fuerza. Sabía que estaba jugando con fuego, que estaba poniendo en riesgo todo lo que tenía con Laura, pero el vacío que sentía era tan profundo que por más que intentaba detenerse, algo en su interior lo empujaba a continuar. En el fondo,
Héctor comprendía que su vida estaba al borde de un abismo. Sabía que debía tomar una decisión antes de que las consecuencias se volvieran incontrolables, pero dividido entre la seguridad de su hogar y la emoción de su relación secreta, se encontraba atrapado en una encrucijada sin salida. Sofía no podía recordar cuándo fue la primera vez que notó la presencia de Héctor en la iglesia. Ella asistía regularmente como parte de su labor comunitaria, ayudando a organizar eventos y ofreciendo apoyo a las familias de la parroquia. Había conocido a muchas personas a través de su voluntariado, pero algo en Héctor la intrigó desde el principio. Tal vez fue la expresión de cansancio en su rostro o esa mezcla de vulnerabilidad y distancia que transmitía en cada mirada. Héctor parecía alguien que cargaba el peso del mundo sobre sus hombros. La primera vez que hablaron, fue ella quien lo saludó con un sencillo hola. No esperaba más que un intercambio cordial, pero Héctor se detuvo y, para su sorpresa, le devolvió una sonrisa sincera, aunque un poco melancólica. Durante los días que siguieron, comenzaron a coincidir en las misas y actividades y de alguna manera se fue creando una familiaridad silenciosa entre ellos. Sofía era una persona intuitiva y sensible. Captaba las emociones de los demás con facilidad y Héctor le transmitía una soledad que, aunque no comprendía del todo, le resultaba familiar. Ella también había tenido una vida llena de retos y pérdidas y sabía lo que significaba buscar consuelo en la fe. Por eso, cuando Héctor empezó a abrirse con ella, escuchaba sus palabras con comprensión y empatía. No quería juzgarlo, solo ofrecerle un espacio seguro donde él pudiera ser honesto consigo mismo. Sus conversaciones al principio eran cortas, llenas de comentarios sobre la vida cotidiana, pero pronto evolucionaron hacia temas más profundos. Héctor hablaba de su vida, de su trabajo y de cómo, a pesar de tenerlo todo, sentía que algo le faltaba. Sofía lo escuchaba en silencio, sintiendo que poco a poco se estaba acercando demasiado. Sin embargo, cada vez que intentaba poner distancia, una parte de ella se negaba a dejarlo ir. Algo en él despertaba una ternura y una curiosidad que hacía tiempo no experimentaba. Héctor, por su parte, buscaba en Sofía algo que no encontraba en su vida. La calidez y la paciencia con las que ella lo escuchaba le brindaban una paz que hacía años no sentía. Para él, Sofía se convirtió en un refugio, en un lugar donde podía mostrarse sin filtros ni pretensiones. A menudo pasaban horas hablando después de la misa, sentados en algún banco del parque, mientras él compartía con ella las partes más íntimas de su vida. Con el tiempo, Sofía comenzó a sentir una mezcla de emoción y culpa. Aunque sus encuentros con Héctor eran inofensivos en apariencia, ella sabía que sus sentimientos por él se habían vuelto más intensos. La idea de enamorarse de alguien como él, alguien que estaba casado y llevaba una vida tan distinta a la suya, la llenaba de confusión. Sofía no era una persona que buscara conflictos o relaciones complicadas. Siempre había preferido la sencillez y la paz en sus relaciones. Pero con Héctor, todo era diferente. Había algo en él que la hacía desear romper sus propias reglas. Algo que la empujaba a permanecer a su lado, aunque eso significara ponerse en una situación peligrosa. Una tarde, mientras caminaban por el parque, Héctor le confesó cuánto significaba para él su amistad. «Sofía, no sabes cuánto has cambiado mi vida en estos últimos meses», le dijo mirándola a los ojos con una intensidad que la dejó sin palabras. «Nunca pensé que encontraría a alguien como tú. Alguien que me hiciera sentir vivo otra vez». Sofía sintió un nudo en la garganta. Sabía que lo correcto sería poner un límite, recordar que él tenía una vida, una esposa, y que ella estaba entrando en un terreno complicado. Pero las palabras de Héctor la conmovieron de una manera que no esperaba. Su sinceridad, la vulnerabilidad en su voz, todo ello despertó en ella un deseo de ayudarlo,
de estar allí para él, sin importar las consecuencias. Héctor respondió en un susurro, sintiendo cómo sus propias emociones se mezclaban con las de él. Solo quiero que sepas que siempre puedes contar conmigo, no importa lo que pase. En ese momento, ambos comprendieron que su relación había cruzado un límite. Aunque no habían dicho nada explícito, las miradas y las palabras no dejaban lugar a dudas. Había algo entre ellos que iba más allá de la amistad. Ambos lo sabían, pero ninguno se atrevía a decirlo en voz alta. A partir de ese día, sus encuentros se volvieron más frecuentes, y aunque Sofía intentaba convencerse de que solo estaba ayudando a un amigo, en el fondo sabía que sus sentimientos por Héctor eran más profundos de lo que estaba dispuesta a admitir. Cada vez que se despedían, sentía una mezcla de tristeza y anhelo, deseando que hubiera una forma de estar con él sin herir a nadie. Sin embargo, el peso de la realidad comenzó a hacer mella en ella. Sofía no quería ser la otra, no quería construir una relación basada en mentiras o secretos, pero cada vez que se encontraba con Héctor, su resolución se desmoronaba y la idea de alejarse de él se volvía insoportablemente dolorosa. Empezaba a entender que, sin darse cuenta, había construido una dependencia emocional hacia él, y el miedo de perderlo la paralizaba. Una tarde, mientras preparaba un evento en la iglesia, Sofía se quedó sola en el altar, mirando la luz que se filtraba por las vidrieras. Sentía que estaba atrapada en un dilema imposible, en una lucha entre sus principios y sus deseos. Sabía que debía tomar una decisión, que no podía seguir viviendo en esa ambigüedad que la atormentaba. Pero la idea de enfrentarse a sus propios sentimientos y confrontar a Héctor la llenaba de miedo. En ese momento escuchó pasos y vio a Héctor acercarse con una sonrisa que la hizo olvidar por un instante todos sus temores. Él la miró con ternura y en silencio se acercó y tomó su mano, entrelazando sus dedos con los de ella. Aquel contacto sencillo, pero lleno de significado, le hizo comprender que, sin importar las consecuencias, ambos estaban atrapados en algo que ya no podían controlar. Sofía cerró los ojos, sintiendo el peso de sus emociones, y se dio cuenta de que estaba en un punto sin retorno. Sabía que su vida nunca sería la misma después de aquello, y que su relación con Héctor había cruzado una línea que no podían borrar. La duda y el deseo se mezclaban en su corazón, y aunque no sabía qué le deparaba el futuro, comprendía que su amor por Héctor era real y profundo, y que ese sentimiento cambiaría sus vidas para siempre. Laura miraba el reloj en la pared de la cocina. Eran las 10 de la noche y Héctor aún no había llegado a casa. La última vez que hablaron fue al mediodía, cuando él le envió un mensaje breve diciendo que estaría ocupado toda la tarde en una reunión. Pero ahora, después de horas de silencio, Laura no podía evitar sentir que algo no estaba bien. A pesar de los intentos de calmarse, una mezcla de ansiedad y sospecha se apoderaba de ella. Trató de distraerse poniendo la televisión, leyendo un libro, hasta se sentó a ordenar algunas gavetas en la sala. Sin embargo, cada pequeño ruido la hacía girar hacia la puerta, esperando que fuera él entrando, con alguna explicación convincente para su tardanza. Pero los minutos pasaban y su inquietud solo aumentaba. Las sombras de duda que habían rondado su mente en las últimas semanas se hacían cada vez más claras, como si finalmente hubieran encontrado un lugar en su conciencia. Finalmente, poco después de las 11, escuchó el sonido de las llaves en la puerta. Se preparó mentalmente para enfrentarlo, pero cuando vio a Héctor entrar, algo en su semblante la descolocó. Su expresión era una mezcla de cansancio y algo que no supo definir. ¿Culpa quizás? Él evitaba mirarla directamente, y eso solo incrementó la sensación de incomodidad en el aire. ¿Por qué tan tarde?, preguntó Laura, intentando sonar casual, aunque su tono contenía una mezcla de reproche y curiosidad que no pudo evitar. Héctor se encogió de hombros, con una sonrisa forzada.
La reunión se alargó más de lo que esperaba. «Lo siento, debí avisarte», dijo mientras colgaba su saco y se dirigía al baño sin agregar nada más. Laura observó cómo él desaparecía por el pasillo, con una creciente sensación de inquietud. No era solo la tardanza ni la excusa vaga. Era algo en su tono, en su forma de evitar mirarla a los ojos, en la distancia que había entre ellos desde hacía meses. Un miedo silencioso comenzó a crecer en su interior. Una voz en su cabeza que le decía que algo estaba profundamente mal. A lo largo de los días siguientes, Laura intentó ignorar sus sospechas, tratando de convencerse de que solo eran ideas irracionales. Sin embargo, había pequeños detalles que no podía ignorar. Por ejemplo, las constantes excusas de Héctor para salir de casa, incluso los fines de semana, cuando usualmente compartían tiempo juntos. Ahora siempre había una excusa: una reunión de negocios, una cita con un cliente importante o un problema en la oficina. Cada vez que él decía una de estas razones, Laura notaba cómo su corazón se aceleraba, como si una alarma silenciosa se activara dentro de ella. Sin embargo, lo que realmente encendió sus sospechas fue una noche en particular. Héctor estaba en la ducha y su teléfono, que siempre llevaba consigo, había quedado sobre la mesita de noche. Laura se sintió tentada a revisar sus mensajes, una idea que la hizo sentirse incómoda y culpable, pero al mismo tiempo, su instinto le decía que debía saber la verdad. Con manos temblorosas, tomó el teléfono y sin desbloquearlo, pudo ver en la pantalla una notificación de mensaje. Era de alguien llamado Sofía. La frase incompleta del mensaje decía: «Fue lindo verte hoy, me...». El resto de las palabras estaba cortado, pero eso fue suficiente para que Laura sintiera una punzada en el pecho. ¿Quién era Sofía? ¿Por qué le enviaba un mensaje a esa hora? Dejó el teléfono en su lugar rápidamente, temerosa de que Héctor saliera del baño y la encontrara husmeando. Su mente estaba llena de preguntas, pero se obligó a actuar con normalidad cuando él regresó a la habitación. Fingió estar adormilada, esperando que él no notara su inquietud. Sin embargo, esa noche apenas pudo dormir, y la imagen del mensaje en la pantalla de su teléfono se repetía en su mente como un eco constante. Con el paso de los días, Laura se encontró vigilando más de cerca los movimientos de Héctor, intentando encontrar alguna señal que confirmara sus sospechas. Comenzó a notar patrones en su comportamiento. La manera en que parecía siempre distraído, las veces en que respondía a sus preguntas de forma evasiva, o cómo se marchaba temprano en las mañanas, incluso los domingos, diciendo que necesitaba un momento para reflexionar o para hacer algo por su cuenta. Finalmente, decidió que no podía seguir ignorando lo que sentía. Necesitaba respuestas, y la única forma de obtenerlas era enfrentando la situación directamente. Una tarde, decidió seguir a Héctor sin que él se diera cuenta. Lo vio salir de casa y subirse a su coche, y lo siguió discretamente, manteniendo una distancia suficiente para no ser vista. Después de un recorrido corto, vio cómo él estacionaba cerca de la iglesia y entraba. Laura lo observó desde su coche, sin entender qué hacía allí un martes por la tarde. Pero cuando vio a una mujer rubia que llegaba minutos después y se dirigía hacia la puerta de la iglesia, su corazón comenzó a latir con fuerza. Esa debía ser Sofía. Laura decidió esperar en el coche, incapaz de entrar y enfrentar la escena. Después de unos minutos, vio cómo Héctor y Sofía salían juntos de la iglesia, hablando con una familiaridad que la hizo sentir un frío en el pecho. Parecían demasiado cómodos, demasiado cercanos. Laura sintió que algo se rompía dentro de ella, y aunque quería salir y confrontarlos en ese momento, decidió que no era el lugar ni el momento adecuado. Regresó a casa con el corazón destrozado y la mente llena de preguntas. Sabía que ya no podía seguir ignorando la realidad, que algo en su matrimonio había cambiado para siempre. Aquella noche, mientras Héctor dormía a su lado,
Laura comprendió que, aunque la verdad era dolorosa, había llegado el momento de enfrentarla. Se dijo a sí misma que debía actuar con calma, que debía ser inteligente y fuerte. No quería que Héctor viera el dolor en su rostro. Quería que él entendiera lo que había hecho, que comprendiera el impacto de sus acciones. Laura sabía que la confrontación sería inevitable, pero antes de enfrentarlo necesitaba prepararse emocionalmente. Aquella noche su mente estaba en constante tormento, entre la tristeza y la ira, entre el amor y la decepción. Mientras miraba a Héctor dormir, pensaba en todo lo que habían compartido, en todos los momentos que creía que eran felices. Ahora, esos recuerdos parecían borrosos, llenos de dudas y mentiras. Laura cerró los ojos, deseando tener la fuerza para enfrentarse a lo que vendría. Sabía que la vida que había conocido estaba a punto de cambiar y que la verdad, aunque dolorosa, era el único camino hacia adelante. Laura despertó temprano el domingo, con una sensación de inquietud que no lograba ignorar. Sabía que algo estaba mal, que había mentiras en su vida que ya no podía ignorar. Esa mañana, Héctor ya no estaba en casa. Le había dejado una nota breve en la cocina diciendo que había salido temprano para reflexionar y que más tarde se verían en la misa, algo que se había convertido en su excusa favorita. Mientras terminaba de alistarse, Laura sintió una mezcla de temor y determinación. Se preguntaba qué significaba realmente esa reflexión que Héctor buscaba constantemente fuera de casa. Los domingos siempre habían sido para ellos un día de paz, de tiempo compartido, de ir juntos a misa y luego pasar el resto del día en familia. Pero, últimamente, esa tradición había cambiado. Héctor solía llegar por su cuenta, y aunque ella al principio no quiso darle importancia, en su interior no podía evitar pensar en cuán distante se había vuelto. Apenas llegó a la iglesia, Laura notó algo extraño. Antes de entrar, sus ojos recorrieron el lugar y allí, en la esquina del atrio, vio a Héctor conversando con Sofía. Estaban de pie uno frente al otro, hablando en voz baja, pero lo suficientemente cerca como para parecer íntimos. La mirada de Héctor era distinta, suave, casi cautivada, mientras observaba a aquella mujer con una expresión que Laura no reconocía. Un escalofrío recorrió su cuerpo. Intentó convencerse de que no era lo que parecía, de que no debía precipitarse a juzgar. Pero entonces observó cómo Héctor colocaba su mano en el hombro de Sofía, de una manera que era demasiado íntima para un simple amigo. Laura sintió que el suelo bajo sus pies temblaba, como si la realidad se fragmentara en 1000 pedazos. Decidió entrar a la iglesia sin que ellos la vieran, con la esperanza de que al menos durante la misa su mente pudiera encontrar algo de calma. Se sentó en la penúltima fila, al fondo, con el rostro inclinado y los ojos clavados en el altar. Pero su mente no podía alejarse de la escena que había presenciado minutos antes. Cada palabra de la homilía le resonaba como una ironía. El sacerdote hablaba de la honestidad, de la fidelidad y del respeto en el matrimonio, pero para Laura, esas palabras solo profundizaban el vacío y la tristeza que sentía en el pecho. Cuando se atrevió a mirar hacia la entrada, sus temores se confirmaron. Héctor y Sofía entraron juntos, y aunque no se sentaron uno al lado del otro, Laura observó la manera en que él la miraba, como si ella fuera la única persona en esa iglesia. Los ojos de Héctor brillaban de una manera que Laura no había visto en mucho tiempo. Esa mirada, esa chispa, le recordaban al hombre del que se había enamorado años atrás. Pero ahora, ese brillo no era para ella. Laura trató de mantenerse serena, de no perder la compostura, aunque por dentro su mundo se derrumbaba. Sentía que el aire se volvía pesado, que cada respiración era una lucha contra las lágrimas que amenazaban con desbordarse. No podía apartar la vista de ellos, de cada gesto, de cada mirada, de cada movimiento que, aunque sutil,
le confirmaba una verdad dolorosa. Héctor tenía sentimientos por esa mujer, una conexión que nunca había imaginado que pudiera tener con alguien más. La misa transcurrió como en una nebulosa para Laura. No escuchaba las palabras del sacerdote, no veía a las personas a su alrededor, solo sentía el dolor que la atravesaba como una flecha. Recordaba cada momento compartido con Héctor, cada promesa, cada día en el que creyó que su amor era fuerte, inquebrantable. Pero ahora, mientras los observaba, comprendía que ese amor había cambiado, que se había transformado en algo distante y frío, y que ella había sido la última en darse cuenta. Cuando la misa terminó, Laura salió de la iglesia apresuradamente, sin siquiera esperar a que Héctor la viera. Caminó hacia el parque contiguo, con el corazón latiendo con fuerza, mientras intentaba procesar lo que acababa de descubrir. Se sentó en una banca bajo la sombra de un árbol y se llevó las manos a la cara, tratando de contener el llanto. Sentía una mezcla de rabia, tristeza y humillación. Había sido la esposa dedicada, la mujer que siempre estuvo a su lado, apoyándolo, cuidando de su hogar. Había hecho todo lo posible para mantener su matrimonio sólido, y ahora veía cómo todo eso se desmoronaba. Y lo peor de todo era que ni siquiera podía confrontarlo en ese momento, porque su dolor era tan profundo que no sabía si tendría las fuerzas para enfrentarlo sin romperse por completo. Mientras estaba perdida en sus pensamientos, escuchó pasos acercándose. Levantó la vista y vio a Héctor, quien la había seguido al salir de la iglesia. Parecía confundido y por un momento Laura sintió una chispa de compasión por él, como si aún quisiera creer que todo había sido un malentendido, pero en el fondo sabía que ya no había lugar para excusas. «Laura, ¿estás bien?», preguntó Héctor, con una voz que sonaba preocupada, aunque en sus ojos se veía una sombra de incomodidad. Laura lo miró en silencio, tomando aire antes de hablar. Quería ser fuerte, no mostrarse vulnerable, pero las palabras salieron como una súplica. «¿Por qué, Héctor? ¿Por qué estás haciendo esto?», preguntó con la voz quebrada. Héctor intentó sostener su mirada, pero parecía incapaz de enfrentarla. «Laura, no es lo que piensas», respondió, aunque en su tono no había convicción, como si él mismo no creyera en sus palabras. «No soy tonta, Héctor. Los vi, juntos, en la iglesia. Vi cómo la mirabas, como si ella fuera todo lo que siempre has querido», susurró Laura, sintiendo que cada palabra le arrancaba una parte de su alma. Héctor intentó acercarse, pero Laura dio un paso hacia atrás, levantando la mano para detenerlo. «No quiero más excusas, Héctor. Solo quiero saber la verdad. ¿Qué significa ella para ti? ¿Qué lugar tengo yo en tu vida ahora?», preguntó, sintiendo cómo la rabia se mezclaba con el dolor. Héctor bajó la cabeza, sin saber qué responder. La verdad era que él mismo no sabía cómo había llegado hasta allí, cómo había permitido que sus sentimientos por Sofía crecieran hasta ese punto. Pero ahora, enfrentado con el dolor de Laura, comprendía el alcance de sus acciones, el daño irreparable que había causado. Laura lo observó en silencio, esperando una respuesta que nunca llegó. En ese momento, comprendió que su vida nunca sería la misma, que la traición de Héctor había roto algo en ella que no podría reparar. Y así, con el corazón destrozado, Laura dio media vuelta y se alejó, dejando a Héctor solo, bajo la sombra de aquel árbol, enfrentando las consecuencias de sus propias decisiones. Laura había pasado la noche en vela. Después de lo que vio en la iglesia, cualquier intento de dormir era inútil. Las imágenes de Héctor y Sofía juntos, la mirada que él le dedicaba a aquella mujer, se repetían en su mente como una pesadilla que no podía detener. En la oscuridad de su habitación, sola y desgarrada, Laura sentía cómo su vida se fragmentaba en pedazos, cada uno llenando su corazón de tristeza y rabia. Cuando llegó la mañana, Laura tomó una decisión. No podía seguir callando ni soportando esa traición en silencio.
Sabía que merecía respuestas, aunque cada palabra de Héctor pudiera ser una daga en su alma. Necesitaba entender cómo su esposo, el hombre con quien había compartido años de vida, había podido romper el compromiso y la confianza que habían construido juntos. Esperó a que Héctor regresara a casa, con una calma exterior que ocultaba la tormenta en su interior. Se sentó en la sala, inmóvil, mientras escuchaba el sonido de la puerta abrirse y los pasos de Héctor entrando en la casa. Cuando él la vio allí, con una expresión fría y seria, pareció dudar antes de acercarse. «¿Laura?», dijo él, como si al pronunciar su nombre pudiera borrar la tensión que llenaba el aire. Ella levantó la mirada y lo miró directamente a los ojos, con una determinación que sorprendió incluso a Héctor. «Necesitamos hablar», dijo ella, su voz firme pero contenida. «No puedo seguir ignorando lo que está pasando, y tú tampoco». Héctor evitó su mirada por un momento, y Laura supo que él ya comprendía lo que ella estaba a punto de decir. En silencio, él se sentó frente a ella, como si supiera que no tenía escapatoria. «Quiero que me digas la verdad, Héctor. No quiero excusas, no quiero mentiras. Quiero que me digas qué lugar ocupo en tu vida y qué significa esa mujer para ti», dijo Laura con un nudo en la garganta, sintiendo cómo cada palabra le robaba el aire. Héctor suspiró profundamente y miró al suelo, en silencio. Era evidente que la culpa y la vergüenza lo carcomían, pero Laura no estaba dispuesta a ceder. Necesitaba que él dijera la verdad, que enfrentara el daño que había causado. «Sofía, no es lo que tú piensas, Laura», comenzó Héctor, aunque en su tono no había convicción. «¿No es lo que pienso?», repitió ella con incredulidad. «Entonces explícame, Héctor, explícame qué significa ella para ti. ¿Por qué pasas tiempo con ella y por qué no puedes mirarme a los ojos cuando hablas de ella?» Héctor se pasó las manos por el rostro como si tratara de encontrar las palabras correctas, pero su silencio solo aumentaba la desesperación de Laura. Finalmente, él levantó la mirada y se atrevió a confesar. «Sofía, ella representa algo que había perdido, Laura. No sé en qué momento nuestra vida se volvió tan monótona. Me sentía atrapado en una rutina, como si cada día fuera igual al anterior. Con Sofía volví a sentirme vivo, volví a sentir emoción. No pensé que las cosas llegarían a este punto, pero me dejé llevar». Laura escuchó sus palabras en silencio, dejando que cada una de ellas calara en su corazón. La tristeza y la rabia se mezclaban en su interior, y aunque parte de ella quería gritarle, exigirle una explicación, otra parte solo quería entender en qué momento habían perdido todo aquello que los unía. «¿Y alguna vez pensaste en mí, Héctor? ¿Pensaste en cómo esto me haría sentir? ¿Pensaste en nuestro matrimonio, en los años que pasamos juntos?», preguntó Laura, sintiendo cómo las lágrimas se acumulaban en sus ojos, aunque se esforzaba por mantener la calma. Héctor bajó la cabeza sin saber qué responder. La verdad era que había estado tan concentrado en su propia insatisfacción, en su propia búsqueda de algo diferente, que había dejado de ver a Laura como su compañera. Había permitido que la distancia creciera entre ellos y en lugar de luchar por su matrimonio, había buscado refugio en otra persona. «Lo siento, Laura. Sé que nada de lo que diga puede justificar lo que hice. Fui egoísta y te fallé», dijo Héctor finalmente. «Pero no quiero perderte. No quiero perder lo que tenemos». Las palabras de Héctor resonaron en el silencio de la sala y Laura sintió cómo una parte de ella se rompía por completo. Sabía que, en el fondo, aún amaba a Héctor, pero también sabía que no podía seguir fingiendo que todo estaba bien. La traición había dejado una herida profunda, una que no se cerraría fácilmente. «Héctor, no sé si podemos seguir adelante después de esto. No sé si puedo confiar en ti de nuevo», respondió Laura con voz temblorosa. «Me duele decirlo, pero el daño que hiciste es irreparable». Héctor sintió cómo esas palabras caían sobre él
como una sentencia. Había querido creer que una disculpa bastaría, que el amor que compartían sería suficiente para superar aquella situación. Pero ahora comprendía que había destruido algo sagrado, algo que tal vez nunca podría recuperar. Laura, estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario para arreglar esto. Quiero recuperar tu confianza, demostrarte que puedo cambiar, dijo con sinceridad, aunque sabía que sus palabras podían no ser suficientes. Laura lo miró en silencio, sintiendo cómo la tristeza y la decepción la invadían. Parte de ella quería darle una oportunidad, quería creer que Héctor realmente estaba dispuesto a luchar por su matrimonio. Pero otra parte, una que había despertado en ella después de ver la traición con sus propios ojos, le decía que quizás era momento de comenzar de nuevo, de reconstruir su vida lejos de él. Héctor, necesito tiempo, dijo finalmente con un suspiro. Necesito tiempo para pensar en lo que quiero, para sanar de todo esto. Quizás algún día pueda perdonarte, pero ahora no puedo seguir fingiendo que nada pasó. Héctor asintió, sabiendo que no tenía derecho a pedir más. Había traicionado la confianza de Laura, y ahora solo podía esperar que ella encontrara en su corazón la capacidad de perdonarlo. Laura se levantó de la sala y, sin decir una palabra más, se dirigió a su habitación, dejando a Héctor solo en la oscuridad de la sala, enfrentando las consecuencias de sus acciones. Mientras cerraba la puerta, sintió una mezcla de alivio y dolor. Sabía que el camino que tenía por delante sería difícil, pero también sabía que, pase lo que pase, estaba dispuesta a encontrar la paz que tanto merecía. Y así, en el silencio de aquella casa que alguna vez había sido su hogar, Laura comenzó el proceso de sanar, sabiendo que, aunque su corazón estaba roto, aún había esperanza de reconstruir su vida. Después de aquella noche de confrontación, Laura sintió como si una pesada cortina hubiera caído sobre su vida. La casa, una vez llena de recuerdos y momentos compartidos, ahora parecía un lugar extraño, un espacio en el que cada rincón le recordaba la traición de Héctor. Sabía que había llegado el momento de enfrentar sus emociones y tomar una decisión sobre su futuro, por dolorosa que fuera. Durante los días siguientes, Laura trató de evitar a Héctor tanto como le fue posible. Se encontraba en un limbo emocional, oscilando entre el amor que aún sentía por él y la ira que crecía en su corazón al recordar lo que había hecho. Pasaba horas en silencio, reflexionando sobre su vida, sobre los años que habían compartido y sobre las veces en que había ignorado sus propios deseos y sueños para apoyar los de él. Sentía que había dado tanto de sí misma en ese matrimonio que al final apenas reconocía a la mujer que era ahora. Un fin de semana decidió tomarse un tiempo lejos de casa. Empacó una pequeña maleta y viajó al campo, a una cabaña que pertenecía a su hermana. Laura sabía que necesitaba espacio para pensar con claridad, alejarse de los recuerdos que le ataban a Héctor y encontrar la fuerza para descubrir quién era realmente, lejos de las expectativas y obligaciones de ser esposa y compañera. La primera noche en la cabaña, Laura se quedó sentada frente a la chimenea, mirando las llamas bailar mientras sus pensamientos fluían. Recordó los sueños que tenía antes de conocer a Héctor, los planes que había pospuesto y las cosas que había dejado de hacer para construir una vida juntos. Se dio cuenta de que, en algún momento, había perdido su identidad en el rol de esposa y ahora, enfrentada a la traición, comprendía que era momento de recuperar el control sobre su vida. Durante los días en la cabaña, Laura pasó horas escribiendo en un cuaderno, anotando sus pensamientos, sus miedos y también sus deseos. Era un ejercicio de autodescubrimiento, una forma de enfrentarse a sus propios sentimientos sin juzgarse, de aceptar que su dolor era real y merecía ser escuchado. Descubrió que, aunque Héctor había sido una parte importante de su vida,
Ella era capaz de encontrar felicidad y paz por su cuenta, sin depender de nadie más. Una tarde, mientras caminaba por el bosque cercano, Laura sintió una paz que hacía tiempo no experimentaba. La naturaleza la envolvía, el aire fresco y el sonido de las hojas al viento la reconfortaban. Fue en ese momento cuando supo que, aunque el camino por delante sería difícil, estaba dispuesta a seguirlo sola, si eso significaba encontrar su propio bienestar. La decisión había comenzado a tomar forma en su corazón. No podía continuar en un matrimonio donde la confianza había sido rota de manera tan profunda. Cuando regresó a la ciudad, se sentía diferente, más fuerte y decidida. Al entrar a su casa, sintió una mezcla de tristeza y alivio. Sabía que era el final de una etapa, pero también el comienzo de algo nuevo, una oportunidad para redescubrirse y construir una vida en la que pudiera ser fiel a sí misma. Esa noche, esperó a que Héctor regresara del trabajo. Sabía que necesitaban hablar y cerrar esa etapa de sus vidas de una vez por todas. Cuando él entró, la encontró sentada en la sala, serena, como si ya hubiera encontrado la paz que había estado buscando. «Héctor, necesitamos hablar», dijo ella con una calma que sorprendió a ambos. Él asintió y se sentó frente a ella, evitando su mirada, como si ya intuyera lo que estaba a punto de suceder. «He estado pensando en todo lo que pasó, en nosotros, en lo que éramos y en lo que hemos llegado a ser», comenzó Laura, eligiendo cuidadosamente cada palabra. «Y después de mucho reflexionar, he llegado a la conclusión de que no puedo seguir en esta relación, no después de lo que sucedió». Héctor la miró con una mezcla de arrepentimiento y tristeza en sus ojos. «Laura, sé que te he fallado, sé que he destruido algo muy valioso, pero ¿no podríamos intentarlo de nuevo? ¿No podríamos empezar desde cero?», preguntó con una voz temblorosa. Ella negó con la cabeza, sintiendo una punzada de dolor al ver su desesperación. Sabía que esa decisión también le estaba costando a él, pero estaba convencida de que era lo correcto. «No es tan simple, Héctor. No se trata solo de perdonar o de olvidar. Se trata de que me he dado cuenta de que necesito algo diferente, que no puedo seguir siendo la misma persona que era antes de esto. Tal vez, en algún momento, podamos tener una relación cordial, pero no puedo seguir siendo tu esposa». Las palabras de Laura cayeron como una sentencia. Héctor bajó la mirada, consciente de que no podía hacer nada para cambiar su decisión. Sabía que la había lastimado de una forma que no tenía reparación y que el amor que alguna vez compartieron ahora estaba marcado por el dolor y la desconfianza. «Entonces, ¿esto es el final?», preguntó él con un hilo de voz. Laura asintió, con una mezcla de tristeza y alivio. «Sí, Héctor, esto es el final de nuestra historia juntos, pero es el comienzo de algo nuevo para mí, y creo que también para ti». Después de esa conversación, Laura sintió cómo una gran carga se liberaba de su corazón. No fue fácil ver el dolor en los ojos de Héctor, pero sabía que era necesario. Había tomado la decisión correcta y aunque aún sentía tristeza por lo que alguna vez compartieron, también experimentaba una sensación de libertad que hacía tiempo no sentía. En los días que siguieron, Laura comenzó a organizar su vida de manera diferente. Empezó a enfocarse en sus propios intereses, retomando viejos hobbies y explorando nuevas pasiones. Volvió a estudiar, se inscribió en un curso de pintura y comenzó a dedicar tiempo a actividades que le brindaban satisfacción personal. Descubrió que, aunque el amor y la compañía eran importantes, su felicidad no dependía de otra persona. La noticia de su separación se esparció entre amigos y familiares, y aunque muchos se sorprendieron, Laura encontró apoyo en personas que nunca imaginó. Su familia y amigos la respaldaron, dándole ánimos para seguir adelante y recordándole que siempre había sido una mujer fuerte e independiente. Mientras avanzaba en su nuevo camino, Laura comenzó a sanar.
Sabía que su vida nunca sería igual, pero también comprendía que el cambio era una oportunidad para crecer y aprender. Mirando hacia el futuro, se sentía esperanzada, lista para enfrentar cualquier desafío que la vida le presentara. En su corazón, Laura guardaba los recuerdos de su pasado, pero ahora caminaba con la seguridad de que su vida le pertenecía y que el futuro estaba lleno de posibilidades. Pasaron los meses y Laura se acostumbró a su nueva vida, una vida que era solo suya, sin la sombra de una traición, sin las ataduras de un amor que había dejado de existir. Al principio, la soledad le resultaba abrumadora y cada rincón de su casa le recordaba a Héctor. Pero con el tiempo, aprendió a llenar esos espacios de nuevos recuerdos, de momentos de paz y de actividades que le daban satisfacción. Una de las primeras cosas que Laura decidió hacer fue redecorar su hogar. Cambió el color de las paredes, compró nuevos muebles y llenó la sala de plantas y flores, colores vivos que llenaban de vida el ambiente. Cada pequeño cambio era un recordatorio de que estaba construyendo un espacio solo para ella, un lugar que reflejaba quién era y lo que quería. Poco a poco, aquella casa dejó de ser el símbolo de un pasado doloroso y se transformó en un refugio, un lugar donde podía sentirse en paz. Laura también empezó a retomar sus intereses y pasatiempos, aquellos que había dejado de lado para dedicarse a su matrimonio. Se inscribió en una clase de pintura, algo que siempre había deseado hacer, pero que había pospuesto por años. Allí conoció a personas nuevas, creativas y llenas de energía, y por primera vez en mucho tiempo sintió que estaba rodeada de gente que la inspiraba. Cada semana esperaba con ansias el día de su clase de pintura. Era un momento solo para ella, donde podía expresarse, explorar sus emociones y de alguna forma sanar las heridas que aún quedaban en su corazón. Descubrió que tenía un talento natural, y aunque al principio era solo una afición, comenzó a considerar la idea de exhibir su trabajo en alguna galería local. La idea de compartir su arte con los demás le daba un sentido de propósito y emoción que hacía mucho tiempo no experimentaba. Además de la pintura, Laura empezó a dedicar tiempo a su bienestar físico y mental. Se unió a un grupo de meditación y comenzó a practicar yoga, actividades que le ayudaban a centrarse, a calmar su mente y a encontrar equilibrio. Estas prácticas la ayudaron a conectarse consigo misma, a escuchar su propia voz y a dejar de lado las inseguridades y dudas que la habían perseguido durante tanto tiempo. A medida que el tiempo pasaba, Laura notaba que su corazón sanaba poco a poco. Aún había momentos en los que el recuerdo de Héctor y de su traición le causaban dolor, pero ahora era capaz de ver esos recuerdos como lecciones, como parte de una historia que la había hecho más fuerte. Comprendió que, aunque Héctor había sido una parte importante de su vida, ella era capaz de ser feliz por su cuenta, sin depender de nadie. Un día, mientras caminaba por el parque, se encontró con Sofía, la mujer que había sido el centro de aquella traición. Durante un momento, ambas se miraron en silencio, sorprendidas por el encuentro inesperado. Laura no sentía ira ni rencor hacia ella. En su corazón había aprendido a dejar ir esos sentimientos negativos. Con una calma que ni siquiera ella esperaba, Laura se acercó y saludó a Sofía, quien la miraba con una expresión de incomodidad y vergüenza. «Laura, yo no sé qué decir», murmuró Sofía, bajando la mirada. Laura esbozó una pequeña sonrisa y le puso una mano en el hombro, transmitiéndole tranquilidad. «No hay nada que decir, Sofía. Lo que pasó ya quedó en el pasado y cada una ha seguido su propio camino. Espero que puedas encontrar paz y que seas feliz», respondió Laura con una sinceridad que sorprendió a ambas. Sofía asintió, agradecida, y se despidieron con un apretón de manos. Laura sintió un peso menos en su corazón después de ese encuentro.
Había cerrado otro capítulo de su vida, y cada paso que daba hacia adelante la acercaba más a la libertad emocional y a la paz que tanto había buscado. Con el tiempo, Laura también comenzó a abrirse a la posibilidad de nuevas relaciones. No buscaba un reemplazo de Héctor ni alguien que llenara un vacío. Esta vez, quería alguien que compartiera sus intereses, que respetara su independencia y que la valorara tal como era. Conoció a personas interesantes en los círculos artísticos que frecuentaba y aunque no tenía prisa por enamorarse, disfrutaba de las amistades y del tiempo que compartía con personas nuevas. Una tarde, mientras exhibía sus cuadros en una pequeña galería local, conoció a Martín, un hombre amable y reservado, quien se acercó a felicitarla por su trabajo. Martín era un fotógrafo de naturaleza que había viajado por el mundo capturando paisajes remotos y especies exóticas. Compartieron una conversación animada sobre el arte, la vida y sus experiencias, y Laura se sintió cómoda y en paz en su compañía. No hubo promesas ni expectativas, simplemente disfrutaron del momento, de la conexión genuina que surgió entre ellos. Laura sabía que no necesitaba aferrarse a la idea de una nueva relación para ser feliz. Había aprendido que la verdadera felicidad venía de ella misma, de su capacidad para amarse y respetarse. Pero al conocer a Martín, sintió una chispa de esperanza, una sensación de que el amor, en sus diferentes formas, siempre encontraría su camino. Los días de Laura se llenaron de nuevos proyectos, de amistades sinceras y de momentos de tranquilidad. Había encontrado un equilibrio, una paz que nacía de su decisión de seguir adelante, de construir una vida que realmente la representara. Cada mañana despertaba con una gratitud sincera por la libertad y el amor propio que había descubierto en su viaje. Y así, Laura continuó su camino con el corazón más fuerte y la mente en paz. Sabía que aún enfrentaría desafíos, que la vida estaba llena de altibajos, pero estaba segura de algo. Su felicidad ya no dependía de nadie más. Era libre para amar, para crear y para ser quien siempre había deseado. Con una sonrisa, Laura caminó hacia el futuro, sin miedo, con la certeza de que después de todo lo vivido, estaba finalmente en el lugar correcto. Si te gustó esta historia, deja tu opinión en los comentarios, es muy importante para nosotros. Quédate con nosotros, estamos seguros de que te encantará esta nueva historia que aparece en la pantalla ahora. Haz clic en el video ahora y sorpréndete.